Seguimos en su programa. El país en blanco, desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, el país en blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El país en blanco. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, un tema muy importante que nos ha preocupado y nos ha llamado poderosamente la atención, y ha sido el anuncio del presidente de la República el pasado 27 de febrero, en ese discurso de rendición de cuentas, en donde el presidente Luis Abinader anunció otra de la ruta de la onza que va a ser privatizada. Entonces ha sido el corredor que tiene que ver con la Charles de Gaulle. Nosotros le hemos estado dando seguimiento a este tema de lo que es el transporte público en la República Dominicana, y nos preocupó bastante por la situación de que hemos visto cada día que el gobierno comienza a desmantelar lo que es el corredor de la onza para ser pasado al sector empresarial, y entonces eso va en perjuicio de la clase más desposeída, en este caso lo más pobre del país, que son aquellos empleados que trabajan en diferentes empresas y que se transportan en este servicio. Entonces eso es preocupante por la situación de que cada vez que el gobierno privatiza un corredor dentro de la onza, entonces viene perjudicando a esa clase trabajadora que gana un salario de miseria y ve entonces cada día más acortando su poder adquisitivo, porque ese es un transporte que en vez de mantenerse al mismo precio se lo aumenta. Entonces es preocupante ver este tipo de situación. El presidente de la República anunció el 27 de febrero que se va a privatizar el corredor de la onza de la avenida Charles de Gaulle. Ya se privatizó el corredor de la onza de la Núñez de Cáceres, y vimos este mes que pasó el corredor de la Winston Churchill, y entonces para este mes de marzo se va a privatizar el corredor de la Charles de Gaulle. Es preocupante porque en el transporte, cada vez que un corredor de estos se privatiza, se sacan todos los carros de concho, como la gente le dice. Entonces, en este corredor que tiene que ver con la Charles de Gaulle, donde hay una enorme cantidad de choferes de transporte público, de carro de concho, entonces ahí vamos a ver que se va a privatizar, y en vez de cobrarle 15 pesos como el pasaje de la onza, se le van a cobrar 35 pesos a los usuarios de este servicio, entonces en detrimento de su poder adquisitivo. Y es algo preocupante y nos llama poderosamente la atención,
porque toda la estrategia de este gobierno es ir desmantelando todo lo que es del Estado y pasarlo al sector empresarial. Eso es preocupante. En el caso del transporte y de estos corredores, nosotros nos ha llamado la atención que un luchador de transporte como lo es Juan Ubiere no ha salido a protestar, se ha quedado callado, aparentemente ha estado aceptando esta privatización del transporte, pero que al mismo tiempo perjudica no directamente a Juan Ubieres, sino a los empleados de Juan Ubieres, porque lo sacan de la ruta y entonces esos ya son una cantidad de hombres que se estarían quedando sin un trabajo para buscar el sustento de su familia, y al mismo tiempo en detrimento de lo que es la institucionalidad estatal. Y es algo que me ha llamado la atención, un luchador por el transporte como lo es Juan Ubiere, y se ha quedado callado. La voz de Juan Ubiere no ha sido una voz que ha salido a la luz en este gobierno en defensa de sus empleados. Entonces eso es preocupante, porque eso da a entender que Juan Ubiere o hizo algún negocio con el gobierno a escondida de sus empleados, de esos choferes que trabajan para el sindicato de él, y no ha salido a defenderlo a ellos. Entonces eso es una situación que nos ha llamado la atención, porque es que es extraño que una figura como Juan Ubiere, es la figura más conocida en el sector transporte de pasajeros, y Juan Ubiere ni siquiera se escucha mencionar. Entonces vimos la privatización del corredor de la Núñez de Cáceres, luego vimos este mes que pasó el corredor de la Winston Churchill, y ahora para este mes el corredor de la avenida Charles de Gaulle, que posiblemente inicie el próximo lunes. Entonces eso el pueblo tiene que observarlo y hay que prestarle atención, porque es un gobierno entreguista y todo lo que es del pueblo se lo está entregando al sector empresarial, y al pueblo que se lo lleve quien lo trajo. El pueblo que está pasando la 1001, cada vez más calamidades, cada vez una canasta familiar con unos precios exorbitantes, que no hay forma de poder detener estos aumentos de esta inflación en la República Dominicana. Entonces, en este caso, el transporte más caro para este tipo de personas. Y eso no debe ser así. Yo entiendo, el Estado debería de ser un ente para ayudar a la clase más desposeída a un equilibrio, porque cuando se trata de la onza no se trata de un transporte que lo que se busca es que deje una cantidad de recursos económicos, no, se trata de un transporte que vaya a paliar la situación de la clase más desposeída para tener un equilibrio. Entonces yo entiendo que lo que el gobierno debió hacer, fortalecer estos corredores de la onza, que sigan siendo de la misma institución estatal, y que se refuercen comprando nuevos autobuses y dándole un mejor servicio al pueblo, pero no en este caso la privatización de estos corredores para entonces hacer más rico a lo más poderoso y perjudicar directamente a lo más desposeído. Este tipo de situación el pueblo tiene que observarla. Entiendo que el pueblo debe de prestarle atención y que se debe de
lanzar a la calle a pedir que todo lo del pueblo no sea privatizado, porque es que estamos ante un gobierno totalmente enemigo de lo más pobre del país. Y este tipo de situación va a traer consigo cada día más el empeoramiento y en este caso la reducción del poder adquisitivo de los ciudadanos que usan el servicio de la onza, que es una gran cantidad de ciudadanos que usan el servicio de la onza por ser un transporte económico. La onza es el transporte más económico que tiene la República Dominicana y que ha tenido, porque en este momento, principalmente esa ruta que vemos ahí de la Kennedy, John F. Kennedy, que va desde el 9 de la autopista Duarte hasta el Tamarindo, a la zona oriental, y le cobra un módico precio de 15 pesos a un ciudadano. Es una parte que usted tiene que observar, que no se trata de un transporte para generar una cantidad de recursos económicos, es un transporte para subsidiado, para proteger y darle una mano ayuda a la población más desposeída. Porque una persona que sea una persona de clase media o clase media alta no va a tomar el transporte de la onza. No, la onza es un transporte para la clase más desposeída. Usted sabe la cantidad de personas que se montan en la onza, que le piden una bola a un conductor de eso, porque muchas veces no tienen ni siquiera esos 15 pesos para pagar ese pasaje. Entonces, no podemos permitir que el gobierno siga privatizando el transporte de la onza y que la siga desapareciendo, porque es que la onza fue creada en el año 1996-97 por el doctor Leonel Fernández, y la onza fue creada para eso, para paliar la situación económica de los más desposeídos, no para su privatización. Entonces, el pueblo de a pie, que es quien usa el servicio de la onza, debe salir a la Plaza de la Bandera, como hacían los de la cacerola, a protestar, porque esto no puede seguir permitiéndose. Esa cantidad de choferes de carro de concho o carro público que se han quedado sin empleo deben de salir, porque es una situación donde el gobierno no está trabajando en favor de los más desposeídos. Es diferente a los más desposeídos, a los desgraciados de la fortuna, que no tienen riqueza, a este gobierno maltrata en gran cantidad. Y eso no se debe permitir en la República Dominicana, porque es que el Estado debe de suplir las necesidades del pueblo. El Estado debe de competir con el sector empresarial para poder darle un respiro a los más desposeídos. Y este gobierno es todo lo contrario. Todo lo que es del Estado está pasándolo al sector empresarial y al pobre que se lo lleve quien lo trajo, porque los más desposeídos no tienen doliente, y esa es una situación que no se puede permitir. Jamás no se puede permitir que estos bienes que son directamente del sector público, que son del pueblo, sean regalados y desaparecidas estas importantes instituciones para entonces ser manejadas por sector de la empresa privada. Eso es algo que no debemos de permitir, y que el pueblo debe de salir en marcha a protestar por este tipo de situación, ya que tenemos un gobierno indolente, enemigo de los más desposeídos. Entonces,
algo muy preocupante que Juan Ubiere no ha dicho ni siquiera esta boca es mía en este tipo de situación. No sabemos si fue que Juan Ubiere hizo negocios con el gobierno y ha dejado a sus empleados directamente en el limbo sin ellos saber ahora dónde van a poder salir a buscar el sustento de su familia por las situaciones de que estos carros del concho, que normalmente son carros muy viejos que ni siquiera pueden tasear, es algo que es preocupante porque también hay una gran cantidad de hombres de esos que trabajan en el transporte de carros públicos que ya por su edad se le hace hasta difícil encontrar un empleo y necesitan sobrevivir, necesitan poder buscar el sustento de su familia. Entonces, esta es una situación que se le debe de prestar mucha atención y por eso nosotros hemos visto que otros gobiernos esa situación la han mantenido bajo perfil, pero en este caso el presidente Luis Abinader ha hecho totalmente lo contrario porque no le importa a la clase más desposeída, lo que le importa es buscarles fortuna a su oligarquía en maltrato de la población y eso no se debe de permitir en ninguna circunstancia, ya que la institucionalidad hay que mantenerla y además de eso son instituciones que son del pueblo. Cuando una institución es del pueblo hay que cuidarla, hay que protegerla, porque todos somos dueños de ella y ninguno somos los dueños en sí. Entonces, porque todo lo que es del Estado es de todo, pero en realidad todos debemos de cuidarlo y protegerlo. Y ese tipo de situación. Así es que un llamado al pueblo que debe de salir a protestar, a defender su derecho de lo que es el vivir, en este caso, con un transporte más económico, que es el transporte del pueblo dominicano, que es la onza, el único transporte económico que tiene la República Dominicana.